el claustro gótico de la Catedral de Oviedo, hecho entre 1300 y 1445. Los capiteles son innumerables, tanto en la parte de las arquerías como en la parte de la pared. En este tenemos la segunda figura, empezando por la derecha, Salomé, haciendo su sugerente danza de los 7 velos. También se distingue muy bien con corona al rey Herodes. Vamos a seguir la historia. El final creo que más o menos es predecible, pero vamos a seguirlo en el capitel. Ya tenemos aquí a un soldado con la espalda preparada, San Juan, al que están estirando, ese cuerpo alargado es San Juan, lo preparan para con esa espada. Vamos a ver cómo termina la historia. Pues como imaginábamos, como nos han contado tantas veces, la historia termina con que a la izquierda tenemos de nuevo al rey Herodes, mano en la barbilla, pensativo, y a un personaje que le lleva la cabeza de San Juan Bautista. San Juan Bautista es el que está arrodillado, se mantiene perfectamente erguido, a pesar de que ya no tiene la cabeza, porque se la lleva el soldado al rey Herodes. Y esto es simplemente un ejemplo de las muchísimas historias que cuentan los capiteles del claustro de la Catedral de Oviedo. En cada uno de esos capiteles hay nuevas historias que contar, nuevas historias que entender y con las que disfrutar en una visita a la ciudad de Oviedo.